¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video aquí en Unboxings. El día de hoy quiero comprobar si es posible eliminar los rayones de la pantalla del celular usando algún producto. En este caso yo adquirí este, se llama Displex Plastic Polish. Es para supuestamente eliminar los rayones de la pantalla del celular. Este producto lo adquirí en AliExpress, entonces quiero comprobar si en verdad funciona. A mí personalmente no me gusta usar los protectores de pantalla, ya que siento que se opacan un poco los colores. Entonces, si este producto realmente funciona como dice en la página, sería increíble. Así que vamos a comprobarlo. Entonces, para esta prueba usaremos este celular. Es un Galaxy A21s, un modelo algo antiguo. Es un modelo que, según lo que leí, no tiene ninguna protección en la pantalla, por lo que es más susceptible a los rayones. Aquí pueden ver que tiene ciertos rayones, por ejemplo en esta parte. Aquí también tiene otro. Aquí también uno, no sé si lo pueden notar, otro pequeño por acá. Aquí también. Aquí también tiene otro. Esos son de los más notables. Entonces ahora vamos a ver si aplicando este producto se logran eliminar. Entonces, para hacer la prueba yo he adquirido este paño de microfibra, que es lo que recomiendan para usar el producto, ya que no raya. Yo este paño de microfibra lo adquirí de mis lentes, con lo que vino. Entonces ahora ahí vamos. Y bueno, luego de haber intentado por un par de minutos, estoy algo decepcionado. Veo que siguen ahí los rayones, como pueden ver. La verdad que no ha funcionado. Tenía grandes expectativas, pero lamentablemente creo que es mentira. No se puede eliminar con alguna crema especial los rayones. Más que todo, como que pulió la pantalla, como que le sacó más brillo. Sí lo dejó un poco más suave al tacto, más liso, pero más no eliminó los rayones, ¿no? Entonces igual, de todas maneras le estaré colocando el link de compra por si lo quieren comprobar ustedes mismos, pero ya saben que a mí no me funcionó. Y bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. No se olviden suscribirse, dar like y comentar, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.